Bienvenidos sean todos ustedes al arte de curar, porque curar es un arte. Parece mentira, pero todavía en estos días escuchamos en las calles de nuestro país a la gente hablar de la vena aorta. Sin embargo, la vena aorta no existe. ¿Cómo? ¿Que no existe? No, la vena aorta no existe. Lo que sí existe es la arteria aorta. Y esto no es más que el vaso más grande e importante que sale del ventrículo izquierdo del corazón y va distribuyéndose por todo el cuerpo. Primero hay una parte ascendente. Recuérdense que las arterias, y como esta es la principal arteria, lleva la sangre oxigenada. Desde ahí, lo que la gente le dice vena aorta, que va por aquí, son las carótidas. Está la carótida derecha y la izquierda, que son las que llevan la sangre al cerebro. Luego comienza a dar una especie de ramas o colaterales, presobraquial, dan las coronarias, siguen bajando, manda rama a la arteria renal cuando vamos a la aorta abdominal, ¿verdad? Entonces, pero antes da la subclavia. Yo no le voy a dar una clase de anatomía, pero decirle que la arteria aorta, bueno, da la arteria renal, da la estómago y sigue bajando hasta llegar abajo y se bifurca en dos grandes arterias que son las que van a dar la irrigación sanguínea a las extremidades. La vena grande que recoge toda la sangre se llama vena cava y esa va subiendo con la sangre desoxigenada y la lleva al ventrículo derecho. Fíjense, la arteria aorta sale del izquierdo, la cava termina en el derecho. Bombea la sangre a través de una gran arteria que se llama pulmonar que va a los pulmones. Ahí se hace un intercambio a nivel de los alvéolos pulmonares de una sangre desoxigenada por una oxigenada. Entonces, desde el arte de curar, no queremos oír que usted diga jamás que existe la vena aorta. La vena aorta no existe. Existe la arteria aorta. Estos son unos consejos desde el arte de curar. La masa muscular no es simplemente algo estético, no es algo que simplemente sea para movernos o incluso para asistir bonito a la playa. La masa muscular es un órgano endocrino que es metabólicamente activo y lo necesitamos para mejorar nuestra longevidad y tener un envejecimiento independiente y responsable. Por eso recomiendo la utilización de comidas como proteínas, grasas saludables y carbohidratos a lo largo del día, suficiente para poder llenar las recomendaciones diarias que necesitas como persona. También se recomienda la realización de ejercicios de fuerza, al menos 2 o 3 veces por semana, independientemente de la edad que tenga la persona. Este entrenamiento de pesas te ayudará a mejorar tu masa muscular, te va a ayudar a mantenerte saludable metabólicamente, mejorará tu sistema inmune y alejará los problemas de articulaciones y dolores que podemos tener con la edad. Este problema puede aumentar a medida que vayamos envejeciendo y no hagamos nada para recuperar esa masa muscular. Por lo tanto, les recomiendo que visite a su médico nutriólogo o especialista en medicina funcional como este servidor. Soy el Dr. Roberto Madera, médico nutriólogo clínico, nutricionista deportivo y médico funcional. Puedes encontrarme en los contactos aquí debajo. Muchas gracias. Bienvenidos sean todos ustedes al arte de curar. Y hoy tenemos una invitada de luz. Y se trata nada más y nada menos que la doctora Luz Divina Severino, quien es cirujana y coloproctóloga. Doctora, y por ahí mismo voy a comenzar. ¿Qué es lo que es esto de coloproctólogo? Yo sé que es una rama de la cirugía, pero explique usted qué es y cuáles son sus competencias. La coloproctología es la rama de la cirugía general que se encarga del estudio, el manejo clínico y quirúrgico de las enfermedades de colon, recto y ano, tracto digestivo inferior. Entonces, cualquier paciente que tenga alguna afección localizada en esta parte
es recomendable que acuda con el coloproctólogo. Pero yo no entiendo, porque cuando viene un gastroenterólogo, aquí dice que su competencia es desde la boca hasta el ano. Entonces, ¿cómo ustedes se dividen? Porque ya usted me está hablando de colon, de recto. Entonces, ¿qué parte le toca al gastroenterólogo, qué parte a ustedes, o si trabajan en conjunto? En efecto, sí, podemos trabajar en conjunto. Sin embargo, ¿cuál es la particularidad que nos diferencia? Que el gastroenterólogo sí va desde la boca hasta el ano, como bien establece usted, y es el manejo clínico de todas las patologías que se presenten en esta parte del cuerpo. Sin embargo, el coloproctólogo, aunque tiene un área un poquito más limitada, puede darle manejo clínico y también quirúrgico. Es decir, si hay alguna afección que al paciente hay que operarlo, pues entonces nosotros hacemos la intervención. Pues vamos a hablar entonces desde un poquito más arriba, que es el colon. ¿Cuáles son las patologías o enfermedades que con más frecuencia ustedes tratan, que le llega a ustedes? En orden de frecuencia, primero está la enfermedad diverticular, complicada o no complicada. También pacientes con fístulas colovesicales secundarias a una enfermedad diverticular, los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, colitis ulcerativa o enfermedad de Crohn. Y por último, y no menos importante, en orden de frecuencia también vemos los pacientes con cáncer colorectal. Bien, esto de los divertículos, diverticulitis, oigo que, no sé si por la dieta o qué es lo que está pasando, pero yo voy a aprovechar que usted esté aquí. ¿Qué está pasando que veo que con más frecuencia se está hablando de esto? Bien, la enfermedad diverticular se estima que la población a medida que va envejeciendo sí es posible que tenga algún grado de diverticulosis, 1 o 2 divertículos, porque ya esto es algo propio del envejecimiento y algo que viene con la edad. Sin embargo, por la alimentación hay algunos factores predisponentes ahí que el aumento de la presión intraluminar, es decir, el aumento dentro de la presión dentro del colon, puede ocasionar que ciertas debilidades de la pared pues ocasionen que haya más divertículos de lo que sería esperado en edades más avanzadas. Y esto entonces también incluso podría acarrear algunas complicaciones como perforación, sangrado o incluso inflamaciones recurrentes que pueden ocasionar fístulas hacia otros órganos. Cuando hay sangrado por un divertículo, ¿cuál es la naturaleza de ese sangrado? Porque usted sabe, ¿verdad? Que el color, dependiendo de la zona donde sangre el intestino, pero usted lo sabe y yo, pero la población debe saberlo. El sangrado por enfermedad diverticular suele ser un sangrado, depende del nivel en el que esté el divertículo, porque puede aparecer en cualquier parte del colon. Sin embargo, si es en un nivel bajo, es un sangrado que puede ser difícil de diferenciar de un sangrado por una enfermedad maligna, por cáncer. El sangrado suele ser rojo, rutilante, suele ser abundante también. En algunas ocasiones también hay personas que tienen enfermedad diverticular y creen que es por enfermedad hemorroidal porque los sangrados son similares. Precisamente usted que menciona, porque ahí queríamos llegar, que a veces hay que hacer diagnóstico diferencial con enfermedades hemorroidales. Y yo quiero que la mayor parte de este programa hablemos de la situación de las hemorroides debido a lo frecuente y a su complejidad y a lo incómodo, me imagino, que tener ese padecimiento. Explíqueme cómo surge esto de las hemorroides. También quiero saber cuáles son las creencias y tabúes sobre esto. ¿Qué normalmente la gente hace que no debería hacer? Hábleme un poco de eso, doctor. Bien, la enfermedad hemorroidal o hemorroides, como comúnmente la conocen. Se habla de enfermedad hemorroidal porque hemorroides tenemos todos, es un tejido que está dentro del conducto anal. Sin embargo, cuando hay alguna alteración en ese tejido, es lo que se conoce como enfermedad hemorroidal. La enfermedad hemorroidal es una entidad frecuente, aunque están subestimadas las estadísticas por situaciones de que los pacientes no acuden a consulta en el momento oportuno, ya sea porque les restan importancia a la sintomatología o porque sienten vergüenza. Es una realidad que se estima que el 50% de las personas mayores de 50 años en algún momento van a tener alguna sintomatología asociada a enfermedad hemorroidal. Y del 13 al 36% de personas más jóvenes entonces pueden tener sintomatología anorrectal.
¿qué pasa? Que hay varios factores que están asociados a la enfermedad hemorroidal. No es una única causa, por así decirlo. Va desde hábitos hasta factores genéticos o hereditarios, como se le llama comúnmente. Y todos estos factores entonces van a ocasionar que haya una alteración entre los cojinetes hemorroidales, lo que va a ocasionar entonces posteriormente sangrado. Es cierto que por lo general la población, cuando tiene alguna sintomatología anorrectal, en lugar de acudir en busca de ayuda, tienen ciertas prácticas para mitigar la sintomatología que no suelen ser las ideales. Usualmente los pacientes, en vez de acudir a consulta, llaman a la farmacia y le preguntan al farmacéutico, ¿qué tú me recomiendas para la enfermedad hemorroidal? Y en ocasiones a veces no es ni siquiera una sintomatología propia de la enfermedad hemorroidal, porque algo muy importante también es que no toda la molestia que una persona tenga en la región anal va a ser secundaria a enfermedad hemorroidal. Hay otras patologías que pueden simular enfermedad hemorroidal, como habíamos mencionado anteriormente. Sin embargo, los pacientes prefieren llamar al farmacéutico, mándame algo ahí que sirva para las hemorroides. O incluso algo que he visto con mucha frecuencia y los pacientes me llegan lastimados a consulta es que ellos los baños de asiento lo hacen de una forma que no es la adecuada. Lo que le conocen como coger los vapores. Hay pacientes que en un recipiente ponen a hervir agua y entonces esos vapores de esa agua tratan de estar la mayor cantidad de tiempo posible recibiendo esos vapores, y eso lo que hace es que irrita el área y causa más dolor, más prurito y más sensaciones de molestia, porque la forma adecuada de hacer los baños de asiento es tibiar el agua, sí, pero siempre le hago énfasis en que agua tibia, no esta agua hirviendo que ellos suelen utilizar, y en vez de coger el vapor, tiene que sumergir los glúteos dentro del agua tibia y el tiempo no debe exceder hasta los 10 minutos más o menos. Entonces he visto que hay pacientes que llegan a la consulta porque lo que hacen es que cogen esos vapores 20, 30 minutos y en vez de mejorar la sintomatología, lo que hacen es empeorarla. Eso aunado a que entonces por lo general compran ciertos medicamentos con componentes que no son los más idóneos o lo utilizan por periodos de tiempo muy prolongados, y eso lo que hace es que también lastima la zona anorrectal. Quiero preguntarle, entonces, en un paciente que no tiene enfermedad hemorroidal, somos creados por un ser supremo y perfecto, el hombre es perfecto. ¿Cuál es la función fisiológica de las hemorroides antes de ser una enfermedad? ¿Para qué ya están ahí? Esa es una muy buena pregunta, porque la función de las hemorroides siempre ha sido muy discutida. Sin embargo, en estudios recientes ya se estableció que ellas contribuyen del 15 a 20% de la continencia anal. Es decir, ellas están ahí y ayudan en un porcentaje disminuido, pero un porcentaje que tiene también su importancia, a que a la persona no se le escape de forma involuntaria la popó. Además de que también actúan como son almohadillas, actúan como un amortiguador para que cuando la persona esté evacuando, hay personas que tienen evacuaciones muy gruesas, muy duras, entonces ayudan las hemorroides a que durante la evacuación no se lastime el complejo esfintérico. Sí, porque tenemos el esfínter interno, el esfínter externo, y nosotros entendíamos que eso era todo. Exacto. Quiere decir que en un 20% también las hemorroides contribuyen a que fisiológicamente ese acto final de alivio del ser humano sea además exitoso. Doctora, con su permiso vamos a una breve pausa para algunos consejos y recomendaciones comerciales. Retornamos. Continuamos con su programa El Arte de Curar, porque curar es un arte. Se escuchan muchas voces por ahí sobre la situación con el seguro SENASA. Lo que sí le podemos decir es que en el Centro Médico UCE
atendemos a los pacientes que tienen SENASA contributivo sin pagar diferencia en la mayoría de sus análisis y de las imágenes. Eso usted puede comprobarlo. Centro Médico UCE en la Máximo Gómez 66. Vayan, que eso está muy bonito. Acabamos de ya quitar la verja con remodelación, con instalaciones modernas y con los equipos de la más alta calidad y tecnología. Y estamos, doctora, conversando con la doctora Ludivina Severino. ¿Quién es Ludivina Severino? ¿Dónde estudió? ¿Dónde hizo su especialidad? ¿Y dónde usted presta sus servicios? Bien, yo estudié medicina en la Universidad Central del Este. Luego hice cirugía general en el Hospital Militar Dr. Ramón de Lara y posteriormente para hacer coloproctología y fisiología no rectal estuve 2 años en México, en el Hospital General de México Dr. Eduardo Lisiaga, y ya luego entonces me trasladé a Dinamarca para hacer trastornos de piso pélvico en la Universidad de Aarhus. Brindo servicios en el Centro Médico UCE, en la Máximo Gómez 66, y pueden contactarme en el número de teléfono 849-532-1287. Entonces, usted va a México y luego a Dinamarca. Yo tengo que aprovechar cómo entonces esa experiencia que usted tuvo en México y luego en Dinamarca puede aplicarla. Dinamarca y México, países que tienen algo más de desarrollo que nosotros, por supuesto, ¿cómo puede aplicarla en este país que todavía es subdesarrollado? Bueno, hay en Dinamarca y México tratan mucho de enfocarse en prevención, más que en el tratamiento per se de ciertas patologías, tratando de concientizar a la población del el momento oportuno en el cual acercarse y buscar ayuda. Sin embargo, en cuanto a la tecnología, en ciertas patologías, el manejo, por ejemplo, en México y Dinamarca las cirugías son de mínima invasión, por lo general. Sin embargo, en el Centro Médico UCE, en donde yo me encuentro actualmente, contamos con los equipos necesarios para hacer cirugía de mínima invasión, además de que también los trastornos de piso pélvico, por lo general, antes de uno llegar a un procedimiento quirúrgico, puede dar cierto manejo conservador. Doctora, aunque vamos a hacer un programa de piso pélvico nada más, yo quiero que usted me dé aunque sea una pinceladita de cuáles son esas situaciones. ¿Qué es eso del piso pélvico? Un piso donde uno pisa. ¿Qué es eso del piso pélvico? El piso pélvico pues, es la parte de la anatomía, la parte inferior de la pelvis, en donde descansa el recto y los órganos genitales, femeninos, masculinos, y es por lo general un área que se ve afectada mayormente en las mujeres luego del embarazo, porque suelen tener debilidad, se presentan algunas patologías como prolapso de órganos pélvicos, incontinencia fecal u urinaria, además de que es una área en la que si no hay una adecuada coordinación anorrectal, los pacientes pueden tener un estreñimiento que sea secundario a un síndrome de obstrucción de salida. Y estas señoras que no pueden toser porque si tose sale un cañito de orina. Esas son pacientes que son candidatas a una evaluación de piso pélvico, estudiar los antecedentes, porque por lo general son mujeres con embarazos múltiples, mujeres en las que incluso quizás hubo que hacer episiotomías y demás. Entonces son pacientes que pueden ir a la consulta, ser evaluadas. Si son candidatas, se le da un manejo conservador para la patología de base que tengan, y en algunos casos pues sí se puede incurrir en procedimientos quirúrgicos de mínima invasión. Entonces, porque, y esto quiero saberlo, veía como que algunos ginecólogos hacían esto, como que ustedes comparten. Sí, es que el piso pélvico tiene diferentes compartimentos, el compartimento anterior, compartimento medio y compartimento posterior. Entonces, en esa área, por lo general, coloproctología suele trabajar en conjunto con ginecología, porque ya se ha establecido que cuando una mujer tiene alguna debilidad en el piso pélvico, pues suele estar integrado los 3 compartimentos. No es que va a tener quizás, es muy raro que vaya a tener alguna alteración en el compartimento medio y no vaya a afectar el posterior o el anterior. No, por lo general lo que se recomienda es que se aborde de forma multidisciplinaria, porque suelen tener una debilidad de piso. Bueno, ya usted sabe que usted me debe un programa para hablar de todas las patologías del piso pélvico, así que le estamos comprometiendo ante el público, claro la que gente que sigue el arte de curar.
quiero que continuemos con el asunto de las hemorroides. Ya dijimos cuál es su fisiología, para qué está hecho de manera natural. Entonces, ¿cuál es la situación que lleva a la gente a tener ya una enfermedad hemorroidal? Bien, hay múltiples factores que van a ocasionar que se dañe el tejido y las estructuras que componen las almohadillas anorrectales. Por ejemplo, las almohadillas anorrectales que había mencionado anteriormente están de forma normal. Ellas tienen vasos sanguíneos de pequeño calibre y además de esto pueden tener fibras de colágeno. Para que estas fibras de colágeno la mantienen en su posición dentro del conducto anal, es decir, las fibras de colágeno son como una especie de sostén. ¿Qué pasa? Que pacientes que tienen, las mujeres durante el embarazo, que aumenta la presión intraabdominal y también esa presión contra del piso pélvico, pacientes que tienen enfermedad obstructiva crónica y suelen toser con frecuencia, pacientes que fuman, pacientes obesos, pacientes con estreñimiento de larga data que tienen que hacer un esfuerzo considerable a la hora de evacuar, toda esa presión, o pacientes también incluso que tienen algunos factores hereditarios, todas estas condiciones pueden predisponer a que con el aumento de la presión intraabdominal, hacer un esfuerzo prolongado a la hora de evacuar haga que ese tejido de sostén que mantiene las almohadillas anorrectales en su lugar vaya perdiendo la fuerza. Entonces las almohadillas anorrectales van a prolapsar dentro del conducto anal. Pero no solo ocurre esto, sino que cuando ellas prolapsan dentro del conducto anal, esos vasitos capilares que están dentro de ellas tienden a romperse. Cuando se rompen, eso causa inflamación en el área por una serie de factores bioquímicos que ocurren dentro de las almohadillas y en esa área. Entonces esto genera inflamación y pues eventualmente van a causar el sangrado, que es la sintomatología más común en la enfermedad anorrectal. Entonces se pierde el tejido de sostén, se rompen los vasos que están dentro del cojinete hemorroidal y esto ocasiona el edema y el sangrado posteriormente. Y eso genera un círculo vicioso que si el paciente no recibe el tratamiento de forma adecuada, entonces la sintomatología se va agravando, va prolapsando más la hemorroide, se va haciendo más grande la inflamación y por consiguiente también mayor el sangrado. Al coloproctólogo, ¿quiénes asisten más? ¿Mujeres u hombres? Mujeres. Definitivamente mujeres, aunque estadísticamente la enfermedad hemorroidal suele presentarse con más frecuencia en hombres, pero quienes van a la consulta en su mayoría son las mujeres. Voy directo con una pregunta que el público está loco por hacer. ¿Relaciones sexuales anales tienen que ver con enfermedad hemorroidal o alguna otra patología que ustedes tratan? Sí tiene que ver, es un tema controvertido porque todavía actualmente se está estudiando la relación que puede tener las relaciones sexuales anales con la enfermedad hemorroidal. Hay algunos textos que establecen que sí, que puede predisponer porque es un trauma en la región anorrectal. Hay otros textos que dicen que no. Sin embargo, personas que tienen relaciones sexuales por vía anal, una entidad que sí suele ser frecuente por prácticas sexuales quizás no prácticas sexuales de riesgo, son las verrugas perianales, secundarias a la coinfección por el virus del papiloma humano. Y es algo muy importante porque ocasionalmente los pacientes que tienen las verrugas perianales suelen creer que esa verruga es una hemorroides y realmente son cuestiones diferentes que requieren manejo diferente y que pueden acarrear también complicaciones de diferente magnitud. De hecho, el papiloma humano, el HPV, se ha relacionado mucho al tipo de cáncer. Exactamente. Por eso los pacientes que tienen verrugas perianales hay que estudiarlos si tienen algunos otros factores predisponentes para desarrollar un carcinoma epidermoide de la región anal. ¿El estreñimiento se asocia en algún momento a problemas de enfermedad hemorroidal? Sí. Se asocia, la mayoría de los pacientes que acuden a consulta tienen algún grado de estreñimiento o han cursado por algún periodo de tiempo con estreñimiento crónico, porque es el esfuerzo al evacuar prolongado
hace que se debilite el área anorrectal y entonces por continuidad se ocasiona lo que es la ruptura de los vasos de los cojinetes hemorroidales y la inflamación. De hecho, es el factor predisponente que está más asociado a la enfermedad hemorroidal. Una persona adulta normal, digo normal, que no tenga ninguna condición, comorbilidad, condición preexistente, diríamos un adulto normal mayor, ¿cuántas veces debería ir al baño? O sea, evacuar. La frecuencia va lo mínimo 3 veces por semana, lo máximo 3 veces al día. Cualquier cosa que se salga de ese rango es considerada patológica. Por eso hay muchos pacientes que van a consulta y me dicen, yo sufro de estreñimiento, y cuando uno investiga sobre el patrón evacuatorio, no, es que yo voy 3 veces a la semana, 3 veces a la semana, 3 veces a la semana o 2 veces, lo que esté dentro de 3 veces a la semana sí está bien, pero hay algunos que entienden que si van 3 veces a la semana no es suficiente. Ellos entienden que tienen que ir mínimo 2 veces por día o 3 veces por día o todos los días. Y no necesariamente es así porque cada persona pues es diferente. Sin embargo, si una persona va a la consulta y dice, no, yo hago 2 veces a la semana, 1 vez a la semana, y aunado a eso tengo que hacer mucho esfuerzo y las heces son muy duras, entonces ahí sí estamos hablando de estreñimiento. Sin embargo, si usted va 3 veces a la semana y hace bien, sin esfuerzo, está dentro del parámetro normal. Ya hasta 3 veces al día es normal. Sí. Ahora, si usted está 4 y 5, ya tiene complejo de pato. Exactamente. ¿Verdad? Ya ahí eso. Ya hay que investigarse comenzando hasta una parasitosis. Sí, claro que sí. Porque no siempre son enfermedades, pero para eso usted investiga. Exactamente. Porque de hecho hay pacientes que, qué bueno que menciona lo de la parasitosis, porque hay pacientes que van a la consulta y dicen que lo que tienen es una picazón en la región anal, y resulta que cuando ellos creen que es enfermedad hemorroidal, pero cuando uno los evalúa no es el caso. Y más si es de noche, porque exactamente. Los obsiuros, por ejemplo, los que tienen obsiuros, que son esos bichitos blancos, exacto, de noche, de verdad, hacen su estrago. Señores, estamos conversando con la doctora Luz Divina Severino. Ustedes ven toda la capacidad que tiene esta jovencita, pero tenemos que darle algunos consejos comerciales. Adelante. Continuamos con su programa El Arte de Curar, porque curar es un arte. Tenemos a la doctora Luz Divina Severino. Doctora, ¿dónde es que usted presta su servicio, horario, teléfono, días? Estoy en el Centro Médico UCE los miércoles a partir de las 3 de la tarde y me pueden contactar al 849-532-1287. Bien. ¿Ya usted coge seguro? Sí, todos los seguros. Pues interesante eso. Sí. ¿UCE qué? Porque está UCE1, UCE2, UCE3. En el UCE1, en el primer piso, consultorio 116. Ahora, ya usted sabe, UCE1, 116, primer piso los miércoles en la tarde, y dio el teléfono para cualquier cita. Seguimos hablando de las hemorroides. Entonces, ¿qué es lo que debe de principales sintomatologías? ¿Y qué estudios ustedes hacen? Desde la anamnesis, que yo sé que es el interrogatorio importante, pero ¿cómo ustedes llegan a decir exactamente esta es una hemorroide y está en tal clasificación o tal grado y lleva tal manejo? Muy importante eso, porque es cierto que hay diferentes tipos de enfermedad hemorroidal. Está la enfermedad hemorroidal interna, la enfermedad hemorroidal externa, y dependiendo de qué tipo de enfermedad hemorroidal tenga el paciente, entonces va a ser la sintomatología. Por lo general, los pacientes suelen acudir a consultas refiriendo que tienen sangrado anorrectal asociado o no a las evacuaciones. Son pacientes que en algunos casos pueden tener dolor en la región anorrectal. Además de esto, refieren que tienen picazón
en la región anal o algún grado de exudado o descarga fecal que ellos evidencian a la hora de quitarse la ropa interior. Además de que, y no menos importante, son pacientes que refieren que tienen en algunas ocasiones una masa, un bulto ahí en la zona anal que les dificulta higienizarse. Entonces, dependiendo de esa sintomatología, los pacientes acuden a consulta. Una vez en consulta se debe de hacer una anamnesis, una historia clínica minuciosa, investigando el inicio, cuándo iniciaron los síntomas, si el paciente tiene algún antecedente a lo que podríamos asociar la aparición de esta enfermedad. Y ya luego entonces de que culminamos con la parte del interrogatorio, el paciente pasa a que se le realice un examen físico. En este examen físico se evalúa la región anorrectal, se debe de hacer un tacto rectal porque, como había dicho anteriormente, hay que descartar que haya otras patologías, pero lo que más luz nos va a aportar, a menos de que sea una enfermedad hemorroidal externa evidente, lo que más nos aporta en cuanto al grado de enfermedad hemorroidal, porque en ocasiones el paciente cuando va, si tiene una enfermedad hemorroidal de grado 1 a grado 2, quizás no va a estar prolapsada o incluso la grado 3, porque la grado 3 ellos mismos pueden reintroducir el prolapso hemorroidal. Cuando van a la consulta, que ya se ha hecho el examen físico, en ocasiones se puede hacer una anoscopía en el consultorio, que consiste en la introducción de un aparatito a través del ano, que es un aparatito transparente, un anoscopio, y uno puede ver entonces dentro del conducto anal la anatomía, las hemorroides, uno ve el tamaño, si tiene algún grado el grado de inflamación que tenga el paciente al momento de la evaluación, y en ocasiones hay pacientes que tienen un sangrado ahí mismo al momento de evaluarlos. Entonces, atendiendo a esto, uno le establece el grado de enfermedad hemorroidal que tiene el paciente en caso de que sea una enfermedad hemorroidal interna, porque si es una enfermedad hemorroidal externa, pues cuando descubrimos al paciente, a la inspección, pues se ve la enfermedad hemorroidal. Una pregunta, yo entiendo que la medicina moderna ve al paciente de manera holística, de manera integral. ¿Alguna vez cuando usted está examinando a un paciente no lo manda al urólogo? Claro que sí. Usted no chequea ahí mismo la próstata y las cosas, porque cuando uno viene a ver, la gente se vuelve loca en los tantos médicos que tiene que ir. ¿Ustedes no lo ven de una manera integral? Claro que sí. De hecho, me ha pasado que hay pacientes del sexo masculino que acuden porque tienen algún dolor en la zona anorrectal y sin embargo no es algo asociado a enfermedad anorrectal, sino que es una condición prostática. Lamentablemente esos pacientes que he visto son pacientes que tienen alguna enfermedad maligna que ya está en estadios avanzados, pero sí cuando uno hace el tacto, palpa la zona y si hay algo que alarme al especialista, pues lo ideal es referir al paciente y yo siempre trato de explicarle eso. Mire, yo lo evalué, lo toqué, es bueno que vaya al urólogo porque sentí algo ahí que no es lo normal. Un poco dura la próstata, la siento más grande. Exactamente. ¿Qué es lo que pasa? Porque la verdad es que es alarmante todo lo que está pasando. Y recordar que la doctora primero es cirujana general y posteriormente fue que hizo la especialidad tanto en México como en Dinamarca de la parte de proctología. Interesante todo esto. Continuamos entonces, doctora, con el manejo. ¿Cuáles son? A veces el paciente no le va bien con un tratamiento y casi siempre quieren culpar al médico. Pero yo sé, porque soy médico, soy especialista, que muchas veces, de mi área, ¿verdad? Muchas veces el paciente hace lo que él entiende. O sea, usted le da sus indicaciones. Yo entiendo que en esta área de la medicina todavía es más celoso las recomendaciones. ¿Cuáles son los errores que normalmente la gente comete que no le permiten que tenga una mejoría al nivel que se espera? Lo principal, lo que veo con mayor frecuencia, es que uno de inicio le dice al paciente, hay medidas universales para la enfermedad hemorroidal. No importa el grado de enfermedad hemorroidal que el paciente tenga, uno siempre le va a recomendar medidas higiénico-dietéticas. Que si la hidratación, la alimentación rica en fibras, algún grado de actividad física. Hay pacientes que van a la consulta, tienen la enfermedad hemorroidal
y lamentablemente creen que simplemente con el manejo oral o tópico ellos van a mejorar sin hacer modificaciones en su estilo de vida. Y yo siempre les digo eso porque hay algunos que van y dicen, no, ya yo fui con un tal o cual especialista, me trató pero no mejoré. Sin embargo, cuando usted investiga al paciente, esas recomendaciones no las llevó a cabo. Además de que hay pacientes que se automedican porque las enfermedades anorrectales las subestiman mucho. Entonces es como que, tengo una molestia en la zona anorrectal, eso es hemorroide, me compro tal o cual crema y ya con eso yo voy a mejorar. Siendo que mejoran en ocasiones de forma momentánea, pero cuando acuden a consulta, entonces el problema ya se ha agravado. Es más, doctora, yo me atrevo a decir que prácticamente se esconde el problema. Exacto. Mejora el síntoma, porque mejora, pero el problema de raíz, para que la gente entienda, sigue desarrollándose. Entonces, llega un momento que ya esa pomadita no resuelve. Para nada. Explíquelo, porque yo sé que es así. He tenido gente que he conocido que cuando me van haciendo la historia yo no la estoy oyendo. Sí. Yo digo, pero que usted fue que se hizo el daño. Exactamente, porque incluso otro error común es que utilizan fármacos, por lo general fármacos tópicos para manejo local, que ya está demostrado que los manejos de cremas, supositorios y demás tratan la sintomatología, Sí. quitan la molestia, pero no el problema de raíz, como bien usted dijo. Entonces, incurren mucho en eso de llamar, que el vecino, que el amigo tenía algo, me lo compro, lo utilizo y mejoro. Pero no es que se fue la enfermedad como tal. Entonces simplemente controló un poco las molestias que estaba sintiendo. Y entonces eso empeora el pronóstico del paciente porque entonces cuando acuden a consulta llegan ya en estadios o grados avanzados de la enfermedad hemorroidal. Cuando usted dijo ahorita que fibras y cosas, ¿quiere decir que la alimentación juega un papel importante? Sí. Pero explíqueme un poquito más de eso. La alimentación juega un papel importante porque va a regular el tránsito intestinal. Y ya eso es bien sabido, está establecido que si una persona tiene un tránsito intestinal adecuado, no solo va a mejorar la parte digestiva, sino que incluso cuestiones metabólicas, hormonales y demás. Pero enfocado a la enfermedad hemorroidal, una persona que tenga una adecuada alimentación con un tránsito digestivo regulado, una persona que también está hidratada y que tiene cierto grado de actividad física, va a motivar o va a estimular a los movimientos intestinales, va a ir a evacuar con mayor facilidad y quizás hasta con mayor frecuencia, ¿por qué no? Y cuando la persona va, evacúa y no tiene que hacer ningún esfuerzo, entonces elimina un factor de riesgo importante en la etiopatogenia de la enfermedad hemorroidal. Entonces tener una alimentación saludable va a propiciar que una persona tenga un adecuado tránsito intestinal. ¿Las hemorroides se operan? Sí. Pues explíqueme de eso, porque no hemos hablado de nada de eso todavía. Se operan. Y ya estamos en la parte final, así que dígame qué es lo que se hace. Las hemorroides se operan y de hecho la mayoría de pacientes que acuden a consulta, en el momento en el que acuden a consulta ya son pacientes que tienen una enfermedad hemorroidal con un grado avanzado que requiere manejo quirúrgico. Pero la cirugía de esta área genera mucho temor. Los pacientes entienden que tiene que ser algo doloroso, tiene que ser algo muy traumático. La cirugía consiste, pero hay varias técnicas para hacer la resección hemorroidal. Hay técnicas en las que se quita gran parte del tejido hemorroidal y hay técnicas en las que uno puede darse el lujo de ser más conservador dependiendo de cada paciente. Obviamente en técnicas que suelen resecar la mayor parte del tejido, resecar, lo que vamos a hacer en la cirugía es la hemorroides que esté inflamada, enferma, se tiene que resecar, se tiene que cortar y en ocasiones pues entonces se hace una sutura con un hilo absorbible para que cicatrice más rápido, o hay ocasiones en las que dependiendo del paciente pues se deja una parte de la herida abierta. ¿Qué pasa? Que como había dicho anteriormente, dependiendo del grado de enfermedad hemorroidal, puede ser que uno dé un manejo u otro, porque también hay técnicas en las que uno no tiene que resecar la hemorroide, sino que
En quirófano uno puede hacer una apexia o hacer una ligadura de la arteria. Bueno, doctora, yo quisiera que el tiempo no fuera tan exigente en televisión, pero el equipo de producción dice que ya debemos de despedir. Desde el arte de curar le damos las gracias a usted y a los amigos televidentes que han estado ahí acompañándonos. Está comprometida para hacer otro programa con nosotros de otro tipo de las enfermedades, sobre todo del piso pélvico, que yo sé que es muy importante. Amigos, ustedes que han sido tan amables, muchísimas gracias. Esperamos que este programa haya sido de algún beneficio en su vida. Desde el arte de curar le decimos hasta la próxima.